Bueno, hoy vamos a empezar entonces con la última técnica separativa, que es la más novedosa también, y es la electroforesis capilar. Como dijimos, es una técnica separativa, tiene principios de técnicas de electroforesis, tiene principios también de aplicaciones de lo que cómo se analiza como si fuese una cromatografía. Hay algunos factores que son comunes, otros que son distintos. Lo que sí es distinto es el modo de pensarla como técnica separativa. Nosotros estamos acostumbrados con las técnicas separativas a que uno introduce una muestra por un sector de la columna, por una de las puntas, y trata de sacar la muestra por la otra punta, y si no, digamos, de alguna forma uno trata de sacar toda la muestra por el otro lado. Algunos analitos me interesa verlos, otros no, pero sí eliminar toda la muestra y que pase todo y que nada quede en la columna, ¿sí? Esto es distinto. Acá no me interesa que me queden adentro analitos. Es decir, yo acá pongo la muestra y lo que me concentro es que los analitos que yo quiero analizar se muevan adentro de la columna. Si hay otros que no me interesan y no se mueven, o se mueven en sentido contrario y nunca van a salir de la columna, no me interesa. Es decir, por eso es un concepto distinto. Entonces, yo una vez que analizo aquellos analitos que yo quiero analizar, lo que se hace en estos sistemas, se tira todo el sistema y se regenera de nuevo. Es como si yo agarrara una columna de HPLC, corro mi muestra, termino de correrla, saco la columna, la tiro y traigo una columna nueva. Acá es un tubo abierto, ya vamos a ver, son columnas capilares, donde generalmente, en la mayoría de los casos, lo que se hace es, se pone un sistema de electrolito soporte adentro, se hace la corrida, se termina y se saca ese sistema, hayan corrido o no analitos que a mí no me interesan. A mí lo único que me interesa es que se muevan algunos analitos y llegue a detectarlos en algún sector del instrumento, ¿sí? Eso hace que uno piense distinto las metodologías al desarrollar. A mí lo que me interesa acá es que se muevan los analitos que yo quiero que se muevan. Entonces, si estoy analizando analitos ácidos, voy a tratar de ver de que esos ácidos traten de tener movilidades. Si son neutros, voy a ver qué posibilidades de que tengan movilidades. Si son básicos, voy a ver. Si son grandes, voy a ver qué sistema le voy a aplicar. Si son más chicos, tendré otra posibilidad. ¿Sí? Y ahí vamos a ir. La idea de estas clases es, primero, entender conceptualmente cómo funciona esta técnica y después qué tipo de modificaciones podemos hacer para aplicarla a distintos tipos de analitos. Bien, básicamente este es un gráfico que nunca lo modifiqué porque es así de sencillo un sistema de electroforesis capilar. Tenemos un par de viales con un electrolito soporte, muy comúnmente llamado buffer, pero no siempre tiene las condiciones de buffer. Muchas veces es las condiciones de un electrolito soporte y no funciona como buffer. ¿Sí? Pero sí está, digamos, determinado y está configurado a una cierta concentración, muy conocida, perfectamente establecida y con un pH perfectamente establecido. ¿Sí? Este electrolito soporte que está en estos dos viales, en esos dos mismos y pescando en esa solución, vamos a tener un par de electrodos conectados a una fuente de poder regulable, de alto poder, y por otro lado vamos a tener conectado a los dos extremos de una columna capilar que está rellena con el mismo sistema de electrolito soporte en general o algo parecido, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Es que esta columna capilar que está pescando en los dos sistemas, cuando yo a través de estos dos electrodos aplique una diferencia de potencial, esa columna hace el efecto de cerrar el circuito. Entonces, lo que aplique sobre estos dos viales a través de los electrodos lo estoy aplicando sobre la columna. ¿Sí? Esta columna
tiene la posibilidad de que cerca de un extremo yo puedo hacer una ventana y ubicar un detector, por ejemplo, para UV, visible, fluorescencia, etcétera. Esa ventana, ¿por qué? Porque tiene estas columnas son de sílice fundida y tienen una polimida de recubrimiento, que son, como ustedes las ven en las columnas capilares del GC, que parecen de color caramelo. Esa es la polimida. La idea de esa polimida es que si uno no tuviese este polímero, las columnas apenas le hacen un poquito de flexión, se rompen. Son de sílice fundido y se rompen. Es como si tuviese una columna de vidrio y se quiebran enseguida. La polimida hace que sean flexibles, uno las pueda doblar, las empieza, sí, no doblar en ángulos rectos, pero sí, digamos, flexionar y hacer rollos. De hecho, las columnas capilares del gaseoso pueden tener hasta 100 metros porque uno hace un rollo y lo mete ese rollo en el horno y deja libre las puntas para conectar a la cámara de inyección y al detector. Acá lo mismo. Uno puede doblar, normalmente tiene esta curvatura. Esto puede estar libre, pero prácticamente cualquier equipo de la actualidad, esto está enganchado en un sistema que se llama un cartridge. Este cartridge lo que hace es tener las dimensiones digamos, apropiadas de cada equipo. Cada marca tiene su propio cartridge y de alguna forma que toda la columna esté en un dispositivo tal que cuando uno lo introduce en el equipo, esa columna dispuesta en ese cartridge, el sistema de detector está perfectamente alineado. Uno no tiene que empezar a alinear el detector para ver si no sería muy difícil, engorroso, con una columna tan finita tener que alinear cada vez que uno instale una columna. Al estar instalado en estos sistemas, estos cartridges, uno garantiza de que la alineación es la correcta. Y por otro lado, cualquier equipo moderno, mediante estos cartridges, tiene un sistema de termostatización de la columna, tal que todos los desarrollos que se haga en esa columna se van a tratar de hacer a la misma temperatura. No haya variaciones de temperatura, como vamos a ver que pequeños cambios de temperatura pueden variar la movilidad de un analito. Por otro lado, en el otro extremo, que normalmente, no quiere decir que siempre, pero sí normalmente, se introduce la muestra, entonces lo que se hace es sacar de alguna forma la posición de este vial para que venga otro vial donde tiene la muestra y por algún sistema de presión positiva, negativa o por electromigración, la muestra se introduzca adentro de la columna y después vuelve el sistema al electrolito soporte donde se aplica un voltaje externo, una diferencia potencial, ¿sí? Un campo eléctrico. La idea es que entonces se produzcan migraciones y yo voy a tratar de que mi sistema lo voy a configurar para que, si la muestra está acá, los analitos que yo quiera detectar acá migren en esta dirección. ¿Sí? Esto es así, y esto es así de sencillo. Esto prácticamente uno se lo puede armar de forma casera en su casa, en un laboratorio. No es muy complicado, ¿no? Es tener una fuente de alto poder que se pueda regular. Eso se compra y es accesible. Un par de electrodos, una columna capilar, soportarla de alguna forma y hacer corridas. Es así de sencillo. Y obviamente tratar de acoplarle un detector que esté alineado. Pero un detector UV de algún equipo de HPLC o de algún equipo que lo tengan desarmado y lo puedan configurar, sirve para realizar esto. Obviamente después tenemos la señal de detector, que eso ya es parte del detector, de que lo pueda graficar y analizar. Lo interesante de esto es que el análisis de estos gráficos, que ahora no se llaman cromatogramas, sino se llaman electroferogramas, van a hacer el mismo tipo de análisis que cualquier sistema de cromatografía. Los mismos soft son los que se utilizan para hacer estos tipos de análisis. Bien.
Entonces, un poco ya algunas características generales ya hemos mencionado. Y repasando vamos a decir que utiliza columnas capilares. Estas columnas capilares son de sílice fundida con una polimida externa que tienen una longitud no mayor al metro como máximo. Tienen diámetros internos que oscilan entre 25, 50, 75 y 100 micrones de diámetro interno. Ese es el diámetro de ese tubo que tienen ahí adentro. Por lo tanto, siendo las de 50 y 75 las que normalmente más se usan, por lo tanto tenemos volúmenes, el volumen adentro de esa columna del orden de los microlitros, es decir, es el volumen necesario para hacer un desarrollo, ¿sí? Son microlitros ¿de quién? De ese electrolito soporte o buffer, como lo quieran llamar, ¿sí? Se utilizan altos voltajes, se pueden utilizar hasta 25.000 o 30.000 voltios, ¿sí? En una electroforesis convencional normalmente no se usan más de 5 voltios, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque genera mucho calor. El éxito de esto, es decir, estos sistemas se habían aplicado hacía mucho tiempo, pero nunca se pudieron automatizar ni tener ningún tipo de éxito porque no eran reproducibles. Cuando empezaron a ver que estos sistemas se podían hacer en columnas mucho más finitas, la disipación del calor que se podía producir en las columnas muy finitas era muy eficiente, y es ahí cuando empezaron a ver que el sistema es reproducible. Si no, es imposible. Levanta mucha temperatura y eso no lo puede reproducir nadie, ¿sí? Puede generar burbujas, etcétera. Puede generar que algunos fluidos entren en ebullición y eso ya es irreproducible. En cambio, cuando lo empezaron a hacer con columnas más finitas, cada vez más finitas, vieron que sí era posible disipar perfectamente la temperatura, el calor que se producía, y entonces ahí empezaron a tener resultados reproducibles. Estamos hablando de 25.000, 30.000 voltios, y sin embargo la corriente que hay adentro es del orden de los microamperes, ¿sí? Así todo, si eso uno expande el diámetro del tubo, aumenta la corriente. Y así, cuando antes hacían en columnas más grandes, la corriente era muy alta, entonces no se podía, y eso generaba, digamos, disturbios que no eran reproducibles y era imposible automatizarlo. Cuando empezaron a hacer los sistemas con columnas capilares, recién ahí aparece el primer equipo comercial, alrededor de los años, en la década del 80. Por eso es la última, digamos, de las técnicas separativas, la más joven que existe, y recién ahí empezaron a desarrollarse un montón de aplicaciones, publicaciones. Cuando nosotros trabajamos en la cátedra con el primer equipo del país, que fue en el año 95, 96 que llegó, había alrededor de 3 publicaciones internacionales, digamos, sobre electroforesis capilar. Y no eran que hablaban únicamente de electroforesis capilar, sino que de técnicas separativas mencionaban la electroforesis capilar. Era el único equipo que había en el país. Hoy en día, en el país, nosotros debemos ser los que menos hemos avanzado en este tema, pero debe haber, no sé, 50 equipos funcionando. Y debe haber, en este momento, debe haber cientos de revistas internacionales de buen nivel publicando únicamente temas de electroforesis capilar. O sea, eso es como ha crecido, ¿sí? Bien. Otra de las ventajas y las características que tiene es la multiplicidad de métodos. En este sentido, esta multiplicidad de métodos puede permitir que el rango de aplicaciones sea mucho más amplio que cualquier otra técnica. Prácticamente lo que estamos buscando acá es ver analitos que se están moviendo adentro de un sistema. Por lo tanto, la única dificultad que puede tener es que el analito no entra dentro del sistema. O sea que cualquier sustancia, partícula, lo que quieran
analizar, que pueda entrar adentro del sistema, podría llegar a ser analizado. La idea es buscarle alguna forma que tenga movilidad, lo pueda mover adentro del sistema. Ya con eso es suficiente como para poder generar un sistema. Así vamos a poder analizar desde cationes, aniones orgánicos o inorgánicos, moléculas orgánicas de cualquier tamaño, proteínas, aminoácidos, etc. Cualquier tipo de moléculas. Hasta podemos hacer como un contador de partículas, tamaños de partículas, si nosotros podemos introducirlas adentro del sistema y ver cómo podemos generar una distribución por tamaño, así como también podemos analizar tamaños de proteínas, isoelectroenfoque, o sea, ver el punto isoeléctrico de proteínas para poder caracterizarlas. Podríamos incluso usarlo como un contador de células. Si las células entran dentro del sistema y yo las puedo movilizar, lo puedo utilizar como un sistema, que algún detector que me pueda detectar cada vez que pase una célula por la ventana. Algo que vimos en el gráfico anterior, esas ventanitas que se hacen sobre la columna, cuando es sobre la columna, que puede ser un UV, un visible, un fluorescencia, eso se llama la detección online. Quiere decir que el detector, la celda de detección, es parte de la columna donde se está desarrollando la separación, por lo tanto no tiene conectores, ¿sí? Una de las condiciones es evitar todo tipo de conexiones, es para no tener pérdida de eficiencia, famoso tema de ensanchamiento de pico. Acá no hay conectores en ese sistema, por lo tanto, y la dimensión de la celda va a estar dada directamente por el haz de luz y el tamaño de la columna que nosotros estemos usando. Si la columna es de 50 micrones, el camino óptico va a ser de 50 micrones. 50 micrones es el diámetro interno, ¿sí? Las columnas tienen un diámetro externo del orden de 400 micrones. Y algunas están hechas de 50 o de 75, son las más usadas, de diámetro interno. Bien, tenemos una variedad de detectores hoy en día que también favorece a que sea la aplicación muy accesible. Podemos tener detectores de tipo, digamos, espectrofotométricos, como de otros tipos, para poder tener alguna señal y poder visualizar. Eso hace también que amplíe el rango de aplicación. Es económico y no contaminable. Como les conté, estamos hablando de que cada sistema, que yo lo puedo tirar y puedo regenerar todo un sistema nuevo en cada corrida, estamos hablando de una solución de microlitros de un electrolitosoporte. Tirar eso prácticamente no tiene costo. Un electrolitosoporte que puede ser representativo al hablar de, por ejemplo, 30 milimolar de fosfato o de borato. Es decir, estamos hablando de concentraciones milimolares y de volúmenes del orden de los microlitros. Si eso lo tiramos, prácticamente son soluciones que no tienen costos. El costo diario de eso es insignificante. Es más, para poder prepararlas, no es fácil preparar una solución de esas pesando directamente las cantidades para preparar microlitros de una solución 30 milimolar, es imposible. Entonces, se preparan soluciones madres para después hacer soluciones de trabajo, y después de esas soluciones de trabajo se diluyen para la solución de cada día, para tratar de llegar a una concentración, digamos, adecuada, de la cual preparan 10 mililitros para trabajar todo un día, y todo lo que no usan lo tiran, porque al día siguiente preparan una nueva, y aparte lo que gastan ahí no tiene sentido. Entonces es económico. Por otro lado, si parte de esa columna puede ocupar nada más la muestra, normalmente es el 5%, la cantidad de muestra que yo necesito para estas análisis es del orden de los nanolitros. O sea, yo puedo tener una muestra, por ejemplo, medio mililitro de una solución
de una muestra puede ser preciada, puede ser un fluido biológico, que a ustedes les extraigan sangre, de orina, de lo que sea, y la quieren, digamos, aprovechar para que no estén sacando ni mucha cantidad, ni que le estén sacando a cada rato, y con medio mililitro pueden hacer cientos de corridas con esto. ¿Entiende? Bien. No contaminante, porque si tiramos todo eso, lo que estamos tirando son trazas de elementos que prácticamente se diluyen en una corriente de agua. No afecta, ¿sí? Y encima, si estoy tirando una solución de un electrolito soporte 30 milimolar, más del 90% es agua. ¿Sí? Y es automatizable y high throughput. Automatizable porque ya la concepción de estos instrumentos el primer instrumento ya vino con un sistema de introducción automática de muestra, porque ya son de última generación. Ya no estaba el concepto de la introducción de muestra manualmente. Es como que ya en la década del 80, 90, ya cualquier instrumento se pensaba como que la introducción de muestra tiene que ser ya automática. Todos estos instrumentos ya están concebidos así. Por otro lado, es interesante porque es una técnica bastante accesible, sencilla y fácil de asimilar entre sí con varias corridas. Se pueden hacer, por ejemplo, hay equipos que tienen varios capilares simultáneamente, entonces es como que cada uno de estos capilares hace una corrida y pueden tener 8, 10 capilares y hacen 10 corridas simultáneamente, ¿sí? Pueden trabajar varios equipos en forma conjunta, las corridas son bastante cortas en general, entonces a eso se le llama high throughput, al hecho de que pueda hacer una organización de distinta cantidad de instrumentos y que todos trabajen para una misma máquina y así poder coordinar y analizar una gran cantidad de data. ¿Sí? De hecho, el proyecto Proteoma, cuando apareció los equipos de electroforesis capilar y hubo una propuesta que faltaban más o menos unos 15 años en análisis para poder llegar a un cierto resultado, y se propuso utilizar un arreglo de equipos de electroforesis capilar. Se habrán puesto, no sé, 100, 200 equipos que trabajen conjuntamente y todos coordinados por una supercomputadora, y el proyecto Proteoma se avanzó y en 3 años se pudo terminar, lo que faltaba 15 años, porque era nada más que tener datos en forma más rápida, poder coordinarlos y que esos datos sean realmente, digamos, confiables. Por lo tanto, se necesitaban técnicas que fuesen repetitivas. Y así se han hecho varios avances con estas técnicas, y es la idea de poder continuar con esto. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? El fundamento es algo, digamos, conceptual, donde tiene que abarcar a todas las técnicas dentro de una metodología. Entonces, el fundamento está dado por la movilidad que adquieren los distintos analitos, que a mí me interesa analizar, frente a un campo eléctrico externo. Es decir, los analitos van a adquirir una movilidad diferencial cuando yo aplique un campo eléctrico externo. No importa la razón por la cual adquieren esa movilidad. Puede ser porque tengan carga propia, pueden ser porque sean iónicos, pueden ser porque sean ionizables y yo, variando el pH, yo les pueda generar una carga, o puede ser que sean no iónicos ni ionizables y sean neutros, y entonces ahí se utilizan distintos principios para poder generar una movilidad diferencial de varios analitos que no tengan carga.
sin embargo van a migrar o van a tener una movilidad en un sistema que la migración frente a un campo eléctrico es por cargas. Pero a mí lo que me interesa es mis analitos, por más que no tengan carga también se cumple. Entonces, un error muy grande es cuando hablan de que el fundamento es en función de la movilidad que adquieren los analitos en función de su relación carga-masa. Eso es un error. Eso no es ningún fundamento, pues eso es para los analitos cargados nada más. Entonces no es el fundamento de la técnica, ¿sí? Es para algunos analitos. Yo les digo que es la movilidad diferencial que adquieren los analitos frente a un campo eléctrico externo. Después que aplique distintas técnicas, según el tipo de analito, entonces ahí uno empieza a hacer. Por otro lado, muchas veces hablan de que en el fundamento está cuando se genera un flujo eléctrico, un flujo electroosmótico, y eso no es cierto. Este sistema puede funcionar con flujo electroosmótico o sin flujo electroosmótico. Entonces no puede ser parte del fundamento cuando yo puedo desarrollar el sistema sin flujo electroosmótico. Bien. Dijimos que hay muchas técnicas, muchos métodos que se pueden desarrollar en función de distintas posibilidades. Así tenemos la técnica que es zonal o de tubo abierto, que consiste directamente en el capilar cuando se rellena con un electrolito soporte a un determinado pH, se aplica un campo eléctrico externo y los analitos van a migrar según su relación carga-tamaño. Esa es la zonal, ¿eh? Puede ser micelar, es el Micellar Electrokinetic Capillary Electrophoresis, donde ahí se utilizan la formación de micelas en el sistema para que su interacción pueda generar movilidades diferenciales, por ejemplo, de los analitos neutros, entre otros. Entonces ahí ya puede utilizar separación de analitos que no tienen carga. Puede usar la microemulsión adentro del sistema con el mismo criterio de la micelar y así generar microgotas adentro de un sistema para que migren e interaccionen con distintos tipos de analitos, neutros o no, y puedan generar migraciones diferenciales. Yo todo lo que tengo que ir logrando con estos métodos es que de alguna forma los analitos que yo quiero ver lleguen a la ventana del detector a distintos tiempos, es decir, se muevan distintos. Si yo logro eso, tengo resuelto el sistema. Es así de simple. En las cromatografías lo que tenía que hacer no hablaba de migración, sino que hablaba de movilidad o de tiempos de retención. Pero lo que yo lograba era que o la fase estacionaria los retenía más, o la fase móvil los movía de distinta forma, o los atraía distintos para que llegaran al detector o a la celda de detección a distintos tiempos. Acá es lo mismo, nada más que acá tengo una movilidad. Una movilidad que yo la genero adentro del sistema en función de cómo genero el electrolito soporte. Entre el zonal y el micelar y la microemulsión, lo único que hice fue variar la solución de electrolito soporte. Lo que hago es mezclar una química combinatoria, ¿sí? Pongo distintas cosas, puedo hacer una solución, por ejemplo, de borato, en la micelar le puedo agregar una cierta concentración de SDS y ya ahí genero un sistema de micelas. En la otra puedo generar una microemulsión con las técnicas de generación de microemulsión y ahí genero mi nuevo sistema, ¿sí? O puedo usar electrocromatografía, cromatografías en geles, puedo hacer molecular sieving, o sea, tamaño molecular, ¿sí? Puedo hacer isoelectroenfoque, isotacoforesis, puedo hacer electroforesis capilar de afinidad, así metiendo adentro del sistema principios de afinidad más específicos, hasta podría meterle al sistema anticuerpos
para generar afinidades mucho más específicas, o non-aqueous capillary electrophoresis, es decir, hacer electroforesis capilar en solventes no acuosos, en solventes orgánicos, sobre todo para aquellas sustancias que son muy poco solubles o que es muy difícil solubilizarlas en un solvente acuoso. Esto hace que la variedad, la multiplicidad de técnicas, prácticamente no hay muchas sustancias que escapen a la aplicación de alguna de estas técnicas. Les dije que aparte de esto podría haber otras cosas. Yo puedo generar un sistema donde genero un mallado también, así como hago molecular sieving. Puedo generar un mallado para tratar de hacer una distribución en función de su movilidad de partículas por su tamaño. Y entonces generar y hacer una distribución gaussiana a ver si mis partículas son de un tamaño o de otro. O puedo usarlo, como también les dije, como contador de células, haciendo que yo ponga una muestra con células adentro del sistema y las hago migrar. Y de alguna forma trato de que migren y que las pueda visualizar y contar. ¿Sí? Todo esto es prácticamente el límite de esta técnica, es el ingenio de cada uno de ustedes. Es diseñar un sistema donde, es decir, esto nunca no se acaba. Depende del ingenio de cada uno a ver cómo hago que algo migra dentro de mi sistema y yo lo pueda ver. Y si esa migración es diferencial, estamos completos. ¿Sí? Ese es todo el secreto de esto. Entonces vamos a hablar del flujo electroosmótico, que sí es algo importante porque se usa mucho, y se usa mucho también para lograr mejores separaciones, etc. ¿En qué consiste? Supongamos que tenemos la pared capilar que tiene grupos, es de sílice fundida, por lo tanto tenemos grupos silanoles expuestos a esta solución de electrolito soporte. Este electrolito soporte va a estar configurado a un cierto pH. Si ese pH es muy ácido, los silanoles ¿cómo van a estar? ¿Cargados o protonados? ¿No es lo mismo? ¿Cómo? ¿Y si yo los protono, no se cargan las sustancias? Sí, vamos a discutirlo a ver cómo es. Piensen. Es un ácido, por lo tanto es un ácido, listo, ya tiene su protón. No, es muy difícil, tiene que tener un pH muy bajo para poder protonar otra vez eso, ¿sí? Ahora, si yo tuviese una amina y le agrego ácido, sí se protona. Si yo tuviese por ahí un grupo cetónico, es posible protonarlo y que se genere alguna especie cargada o se haga alguna resonancia de enlaces, ¿sí? Ahora, yo lo que tengo acá es un ácido a ciertos pH, 2, 2,5, lo que voy a tener es el silanol. Ese silanol no tiene carga. A medida que voy aumentando el pH, el grupo silanol se va a ir transformando en silanóxido. ¿Sí? Entonces se genera una carga en el sistema, una carga negativa. Todo sistema tiende a la neutralidad. Por lo tanto, en la solución del electrolito soporte se tiene que generar un diferencial de carga positivo para neutralizar eso. Va a tener cargas negativas y positivas, pero va a tener un diferencial extra de cargas positivas a medida que se generan los silanóxidos. Esas cargas positivas se van a ir acomodando sobre la superficie del capilar por interacción electrostática con las cargas negativas. ¿Correcto?
A medida que nos alejamos de la pared del capilar, pierde fuerza de atracción. Por lo tanto, en el seno del líquido de esa columna, voy a tener ese diferencial de cargas positivas libres. Si yo a ese sistema le aplico una diferencia potencial, un campo eléctrico externo, esas cargas positivas libres van a migrar ¿hacia dónde? Hacia el cátodo. ¿Migran solas? No, con toda su esfera de solvatación. Por lo tanto, generan un movimiento del fluido hacia el cátodo. ¿Está bien eso? Ese es el flujo electroosmótico. Es el movimiento que se genera debido a la formación de cargas de signo opuesto a la carga de la pared del capilar. Normalmente, como lo estamos definiendo, el capilar siempre va a tener una carga negativa. Por lo tanto, el flujo electroosmótico normal va a ser hacia el cátodo. Después vamos a ver que podemos invertir la dirección del flujo electroosmótico. Pero en estos sistemas normales es así. ¿Y de qué va a depender? De la carga del capilar. Cuanto más carga, más flujo. ¿Y de qué va a depender la carga del capilar? Del pH del electrolito de soporte. Por eso acá es fundamental determinar el pH de trabajo y que ese pH sea perfectamente definido. No se mide con una tirita, se mide con un pHímetro. Normalmente se da hasta la segunda cifra decimal para que sea lo más reproducible posible. Ahí tenemos lo que sería, digamos, una columna. ¿Sí? Este es el diámetro externo, que estamos del orden casi de los 400 micrones. Y ahí tenemos en el centro una columna de 50 micrones de diámetro interno. ¿Qué sería esto? Si expandemos, es como que alrededor, sobre la pared, tenemos las cargas negativas. Las cargas positivas se van a ir apilando acá. Y vamos a tener una cierta espesor donde esa capa prácticamente fija. A medida que nos movemos hacia el interior de la columna ya no es fija, entonces es la que es móvil y genera el flujo electroosmótico. Es muy común asociar el espesor de esta capa a lo que se llama el potencial Z, que habla de un fenómeno, digamos, que se utiliza mucho para ver fenómenos de superficie. Ese potencial Z, cuando lo vean acá, no lo vamos a estudiar nosotros porque es, digamos, escapa a los fines del curso, pero sí tiene que ver con el espesor de esa capa de cargas positivas. Así, si yo tengo una columna con este sistema, como lo hemos definido, cuando el flujo electroosmótico va en dirección al cátodo, vamos a tener que moléculas de carga positiva van a migrar hacia el cátodo, junto con el flujo electroosmótico. Dentro de las moléculas positivas migrarán más rápido las de mayor carga a igual tamaño, y dentro de igual carga las de menor tamaño. En el caso de las neutras, ¿cómo será? ¿Por qué? Porque van a ser arrastradas por el flujo. Ah, bien. Al fin, sí. ¿Cuál es la diferencia entre ser arrastradas o migrar a través de un fluido? Cuando migran a través del fluido porque tienen una electromigración intrínseca propia por su carga, ahí es donde intervienen las fuerzas de rozamiento. Entonces el tamaño tiene que ver. ¿Sí? Mayor tamaño, mayor fuerza de roce, más impedidas están en migrar. En cambio, las neutras
no migran a través del fluido, sino que son arrastradas con el fluido. Y arrastra tanto una grandota como una más chiquita. No importa el tamaño ahí. ¿Sí? Ese es un principio que lo tienen que tener muy presente, porque hay que ver si una molécula está cargada o no, o tiene movilidad propia, o adquiere una movilidad propia, para ver si el tamaño influye o no. ¿Y los aniones? Los aniones van a tener un flujo electroosmótico que los lleva hacia el cátodo y una migración intrínseca que los lleva hacia el ánodo. Normalmente uno puede configurar esto para que el flujo electroosmótico sea de mayor intensidad. Entonces, si uno espera un cierto tiempo, es posible que a la larga los aniones salgan o se vean en la ventana del detector. Van a tardar más porque cuanto mayor velocidad intrínseca tienen, más retrasados van a estar en aparecer en la ventana del detector. ¿Está bien? Entonces, los aniones, los de mayor carga a igual tamaño, van a tener una mayor velocidad hacia el ánodo, por lo tanto van a ser los últimos que salgan. Los de igual carga y mayor tamaño tienen una menor velocidad hacia el ánodo, por lo tanto van a ser los menos retrasados para que aparezcan en la ventana del detector. ¿Me siguen? Por lo tanto, en un electroferograma vamos a tener los primeros a primer tiempo, si el tiempo crece así, los primeros que salen son los cationes. ¿Cuáles? Dentro de los cationes va a salir primero los de mayor carga y menor tamaño. Después salen todos los neutros juntos, no importa el tamaño, carga no tienen. Y después salen los aniones. Últimos salen los de mayor carga y menor tamaño, los que mayor velocidad tiene en sentido contrario al flujo electroosmótico. Estas son algunas relaciones como para tener en cuenta, digamos, a qué se deben. El campo eléctrico aplicado es la relación del voltaje, la diferencia de potencial que yo aplico, sobre el total de la columna. ¿Sí? Así definimos el campo eléctrico. Y la movilidad de un analito es la velocidad que adquiere en función de ese campo eléctrico externo. ¿Yo puedo medir la velocidad? Es básico, ¿eh? ¿Cuál es la...? No sé, algo que a mí me sirvió mucho. Cuando uno habla de física, tiene que ver las fórmulas. Tiene que ver las unidades. Y ahí, ¿velocidad qué es? Distancia sobre tiempo. ¿Distancia la tengo? Sí. ¿Tiempo lo mido? Sí. Punto. Tengo la velocidad. ¿Se entiende? Si yo tengo... Por lo tanto, puedo hacer aceleraciones, puedo hacer todo. Si son cosas que yo puedo medir, entonces sí. Yo tengo el tiempo que tarda en llegar hasta el detector. Por lo tanto, en la velocidad no utilizo el L grande. L grande es la distancia de toda la columna. Uso la distancia desde el principio de la columna hasta el detector, que normalmente está antes. Eso que hablábamos de detección online, es que yo le hago una ventanita antes de que salgan, y mientras están desarrollando las separaciones, no hay ningún conector y ya estoy mirando. Es más, hay sistemas donde son cámaras CCD, donde yo puedo ver toda una porción de la columna. Y es como ver una carrera de caballo y ver cómo se va desarrollando durante el sistema. Si yo puedo enfocar eso, y es más, de hecho existen, uno puede ir viendo cómo se va desarrollando una separación. ¿Sí? También podemos ver que la movilidad se puede analizar en función de la carga, la viscosidad, el radio, etc. Entonces de ahí, como la movilidad yo la puedo calcular, yo puedo de ahí sacar algunos parámetros de los analitos o de mi sistema, o de esos analitos en ese sistema. Puedo sacar lo que es la movilidad aparente desde el punto de vista que es posible que un analito esté parcialmente disociado y tenga
una constante de disociación, una constante ácida en función del pH, y esté en equilibrio eso. Y de ahí puedo tener que cuál es la movilidad de ese analito en su estado totalmente disociado, que eso lo puedo averiguar, y de ahí, es decir, lo llevo a un pH donde esté totalmente disociado, y ahí calcular, por ejemplo, las constantes de equilibrio en función del pH, midiendo la movilidad aparente, porque a ese pH yo voy a tener una movilidad diferente. ¿Sí? Entonces, de ahí puedo sacar constantes de equilibrio en estos sistemas para poder analizar, por ahí sistemas más complejos, si hay equilibrios de interacción, por ejemplo, de algún analito con alguna proteína, entonces yo quiero ver la cinética de eso. La velocidad del flujo electroosmótico va a estar dado por la movilidad del flujo electroosmótico para ese campo aplicado. ¿Y cómo medimos eso? ¿Cómo medimos la movilidad de un flujo electroosmótico? Obvio. La única forma que se mueve un analito neutro es con el flujo electroosmótico. Entonces, cuando yo detecte un analito neutro, lo puedo utilizar como un marcador para medir el flujo electroosmótico. ¿Sí? También vemos que el flujo electroosmótico está en función también de esta constante dieléctrica, pero aparece acá el potencial Z. Entonces acá, para los físicos es muy importante porque entonces ahí empiezan a analizar a distintos pHs cómo se modifica ese flujo electroosmótico y cuál es ese espesor, cómo se modifica la superficie del capilar y a través del potencial Z. ¿Sí? Y ahí se empiezan a determinar distintas propiedades de los fluidos, etc. Podemos ver la eficiencia de un sistema en función de algunas características del sistema, como por ejemplo la coeficiente de difusión axial, acá donde tenemos el L chiquito, que es la longitud hasta el detector, y el L grande es la longitud de todo el capilar, ¿sí? Pero también sabemos que este N lo podemos sacar de los datos del electroferograma, como hacemos en cualquier cromatografía, ¿sí? De las formas de los picos, ¿se acuerdan? El valor del ancho a la semialtura o a nivel de base, etcétera. Donde acá, una de las características importantes de esta metodología es que los picos son mucho más finitos que en cualquier otra técnica separativa. Acá normalmente se habla de, en una corrida común y sin esforzarse, se habla de 200, 300.000 platos teóricos. ¿Se acuerdan que hablábamos de 10.000, 20.000 para HPLC, hasta 60.000, 100.000, si está muy bien en GC? Y acá normalmente podemos hablar de 200, 300, medio millón, 1,5 millones de platos teóricos, ¿sí? Según la aplicación. Y obviamente la velocidad es lo que habíamos hablado, o el tiempo de migración está dado por la longitud, el L chico, hasta el detector en función de la velocidad. Cuando les hablaba de esas características de la disipación de la energía, de la temperatura, obviamente no existe el sistema perfecto. Y siempre hay alguna diferencia entre el seno de la solución y las cercanías a la pared del capilar. Obviamente hace que las diferencias de temperatura se puedan ver, aunque sea diferencialmente, pero siempre va a haber alguna diferencia. Eso es lo que se conoce como Joule heating y es lo que provoca, digamos, esta variación de velocidades entre el seno y la superficie. Es tan pobre porque eso no modifica a lo que sería el ensanchamiento de pico. Pero hay que reconocerlo y existe, y todo esto se puede también calcular y tabular. Una de las características y condiciones que se debe cumplir para un sistema sea
aplicable en electroforesis capilar es que cumpla la ley de Ohm. La ley de Ohm habla de la relación entre el corriente y el potencial aplicado. Esta relación se debe mantener constante y cuando la corriente no mantiene una proporción constante con el voltaje a medida que se aumenta, eso quiere decir que la corriente ya no es manejable y varía por distintos factores y uno no lo puede controlar. Eso es irreproducible, entonces ya en esos voltajes ya no es aplicable. Por lo tanto, cuando uno desarrolla un sistema nuevo, trata de ver cuál es el rango de potenciales en el cual se puede desarrollar. Uno trata siempre de utilizar el potencial más alto, porque a mayor potencial tenemos mayor eficiencia. Y obviamente se agiliza el sistema, tarda menos, pero bueno, siempre y cuando sea reproducible. Para que sea reproducible debe cumplir la ley de Ohm. Debe mantener proporcionalidad entre la corriente y el voltaje aplicado. Otra de las características de esta técnica es el frente del perfil del flujo. Normalmente en un flujo laminar como puede ser HPLC, el flujo tiene estas características donde hay un mayor ensanchamiento de banda, mientras en la electroforesis capilar tenemos un frente de perfil chato. Por lo tanto, eso aumenta la eficiencia del sistema. Esta es una gráfica donde les muestra por qué se utilizan las columnas de sílice fundida y no, por ejemplo, Pirex o Teflon. Acá lo que vemos es cómo varía la movilidad en función del pH, de cambios de pH. Lo interesante de esto es que pequeños cambios de pH producen un cambio en la movilidad muy grande. Y eso está bueno porque con muy pequeñas variaciones en el pH uno puede tener grandes variaciones de movilidad. Obviamente estamos hablando del flujo electroosmótico, ¿no? Entonces uno es como que pequeñas variaciones de pH puede en HPLC modificar la velocidad, o sea, el caudal de una bomba, o en GC modificar la presión, nada más que con pequeños cambios de pH, mientras que en los otros tenemos poca variación, entonces tampoco es mucho más útil eso. ¿Cómo? ¿Tenías poca o mucha variación? ¿En qué? Con esta técnica. No, con los otros materiales de columna. Claro, sí. Acá yo, en esta yo puedo tener mucha variación. Tienes mucha variación. Yo puedo, por ejemplo, trabajar a pHs muy ácidos y anular el flujo electroosmótico. ¿Sí? Sí, según el material que uses. No, por eso se eligieron columnas de sílice fundido, no existen las otras columnas. Sí se probaron para ver por qué se usa la sílice, porque ahí vemos donde la sílice responde en forma muy acentuada a pequeños cambios de pH. Entonces yo puedo trabajar a pH 7, 7,2 o 7,1 y ya tengo variaciones en la movilidad del flujo electroosmótico, haciendo pequeños cambios. ¿Sí? Y por ahí esas variaciones son suficientes como para generar en algunos analitos una movilidad diferencial. Lo mismo con la fuerza iónica del electrolito soporte. A medida que aumentamos la fuerza iónica, disminuye la movilidad del flujo electroosmótico. Son todas variables termodinámicas que las vamos a tener en cuenta al momento de ver qué modificamos para poder resolver un sistema. Yo les había dicho que normalmente las columnas no pasan el metro de longitud, y eso es porque se probó que la eficiencia va aumentando con la longitud de la columna, pero llegado ya al metro prácticamente no varía mucho.
¿Por qué suponen que es así? ¿Por qué una columna de 2 metros no aumenta tanto la eficiencia? ¿Eh? Algo que vimos para las técnicas cromatográficas. ¿Eh? Empieza a jugar un papel bastante grande la difusión longitudinal, es decir, está mucho tiempo ya la muestra dentro del sistema y todo lo que gano en tener mayor sitios para generar platos teóricos o equilibrios, lo estoy perdiendo en difusión longitudinal, porque está ya demasiado tiempo. Normalmente las corridas acá son mucho más chicas. Uno incluso se mal acostumbra a decir que bueno, si en 6 minutos no salió, digo, no, busquemos otra porque ya me cansé de esperar, ya es mucho tiempo, ¿sí? Cuando uno está en HPLC está 20, 30 minutos por ahí, 15, ¿sí? En cambio acá ya llega a los 10 minutos como diciendo, no, si no salió algo está mal, hay que cambiarlo, tiene que salir antes, ¿sí? Y por otro lado, ¿por qué los equipos no tienen más de 30.000 voltios? Si yo tengo que, a medida que aumento el voltaje, aumenta la eficiencia, pero después de los 30.000 voltios, si bien aumenta, el cambio no es tan significativo. Y ya trabajar a más de 30.000 voltios ya es donde la humedad ambiente puede generar arco voltaico. Entonces, un equipo que trabaje a más de 30.000 voltios, yo lo tendría que hacer trabajar en vacío. Ya es complicar demasiado un instrumento para tener muy poca ganancia, ¿sí? Muy poca ganancia en cuanto a la eficiencia. Entonces, nadie se le ocurrió construir un equipo de más de 30.000 voltios. Es más, algunos tienen de 25.000 voltios como máximo. Y les digo que funciona igual. Bien. Me falta una. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo es la introducción de la muestra. La introducción de la muestra puede ser de dos formas. Utilizando un sistema de presión o utilizando un sistema de voltaje, es decir, electromigración. ¿Se acuerdan que teníamos los dos viales? ¿Sí? Las columnas normalmente siempre están los dos extremos a la misma altura. Si están en distinta altura y están sumergidas en un fluido, es posible que se desbalancee los fluidos y entonces empiecen a llenarse la columna con los fluidos que a veces no conviene, es decir, lo que se llama efecto sifón, ¿sí? Por el hecho de que ejercen distintas presiones. Entonces, estando todo a la misma altura, lo que se genera es, por un lado se hace en forma hidrodinámica. Yo puedo hacer, si la muestra está acá, donde estoy sumergiendo este extremo, hago presión sobre la muestra para que el fluido suba por la columna. Obviamente la muestra va a estar en un sistema sellado, donde yo pueda introducir presión a través de un gas inerte, que puede ser nitrógeno, algo barato, ¿sí? La cantidad de tiempo que yo ejerza cierta presión, en función de las dimensiones de la columna, me va a dar el volumen de muestra que yo introduje en el sistema. Que en realidad no puedo decir si inyecta,
Pues no estoy inyectando, no estoy usando una jeringa, yo estoy introduciendo. Pero bueno, es una pelea que no la perdí ya y no... En toda la literatura se habla de inyección de muestras, no puedo ir contra eso. O sea, los equipos vienen como inyección de muestra, cantidad de muestra inyectada, de cosilla, y contra eso es imposible, pero no se inyecta ninguna muestra, sino que se introduce, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular. ¿Y cómo calculo eso? Y porque yo puedo tener una válvula solenoide, el cual me puede determinar muy precisamente pequeñas presiones. Yo puedo utilizar, por ejemplo, 20 milibar durante 5 o 10 segundos y medir esa cantidad perfectamente. Esa medida da un volumen de muestra del orden de los nanolitos perfectamente medible y reproducible. Que en realidad es interesante porque eso lo que tiene es que es un sistema muy sonso de poder medir, muy simple de poder medir volúmenes tan chiquitos y tan precisamente. No existe una microjeringa, una nanojeringa que pueda medir eso. Es diseñarlo en función del sistema. Yo aplico una presión que sí la puedo controlar perfectamente con una solenoide y durante un cierto tiempo. Y eso me da un cierto volumen que está representado por el área. Si yo aplico una cierta presión por un cierto tiempo, ¿sí? Yo lo que hago es esto y esto, ¿sí? ¿Correcto? Este área es equivalente al volumen de muestra, que va a estar determinado por ¿quién? Obviamente por la densidad del fluido y por las dimensiones del capilar. Un capilar de 50 micrones tiene más resistencia a ingresar la muestra que uno de 75. ¿Sí? Y por eso también varía mucho y muchas veces al que no está prevenido de eso hace los cálculos muy errados y se equivoca por ahí 2 o 3 veces en cuanto a la cantidad de muestra que quiere ingresar en el sistema para poder analizarlo, y entonces no se ve o se ve demasiado, está demasiado concentrado, es porque hacen estos cálculos. Ahora, ¿es factible subir la presión de 0 a un valor determinado sin tiempo? En una diferencial de tiempo insignificante, no, uno tarda un tiempo. Por lo tanto, esto no es así. Esto empieza a subir y hace así, llega a un cierto tiempo la presión. Por ahí más chico, pero si estos son, pongamos 2 segundos, por ahí tarda un cuarto de segundo. ¿Sí? Estamos hablando de tiempos cortos. ¿Sí? Quiere decir que esto es todo un volumen que está perdido. Ahora, los sistemas, ¿qué hacen? Calculan esto cuando es así, calculan cuál es esto, y cuando lo cortan, lo dejan un poquito de tiempo más para tratar de que esto se reproduzca acá. Entonces, lo que tarda en bajar ese es el área que tengo acá. Por lo tanto, acá las introducciones de muestra o inyecciones normalmente se están dando en, por ejemplo, yo digo, introducción de la muestra es 200 milibar segundos, ¿sí? Y es ese producto, es el área de esto, corregida por los instrumentos modernos en función de esto, para que el área sea, es decir, si bien lo otro era reproducible, ahora esto es mucho más reproducible y es mucho más exacto. Pero este 200 se puede hacer 20 milibar durante 10 segundos, o yo puedo hacer 50 milibar
durante 4 segundos. ¿Sí? Yo puedo hacer cualquiera de estas. Obviamente, yo recomiendo elegir esta. Yo recomiendo nunca tratar de medir tiempos menores a los 5 segundos, porque ahí la variabilidad cada vez es más grande. Traten de que los tiempos mínimos de medir sean de 5 segundos para arriba. Es decir, cuanto más chico es uno de los valores, es igual que trate de, supónganse, de hacer 2 milibar durante 100 segundos. ¿Sí? Obviamente que esto es muy inexacto, porque mantener 2 milibar, una pequeña variación del 2 milibar, puede llegar a ser un 10% de variación. Mientras que una pequeña variación de 20 milibar, por ahí es una variación del 0,01%. ¿Se entiende? Entonces ahí los errores son grandes. Por lo tanto, siempre mantener una cuenta en la cual el tiempo no sea menor que 5 segundos y obviamente que la presión no sea menor de 5 o 10 milibar, cuando normalmente los equipos tienen de 0 a 50 milibar para medir con la válvula solenoide. Después tienen una segunda presión que es del orden de los 1000 milibar o 2000 milibar algunos equipos, que es para todo el proceso de lavado o de eliminar todo el sistema de dentro de la columna. ¿Sí? Donde eso es más rápido, es más ágil, porque no importa. Eso es pasar 4 o 5 volúmenes de columna para eliminar todo el fluido y regenerar la columna totalmente nueva. Bien. Este sería este sistema. Puedo utilizar lo mismo ahora, teniendo igual que esto, pero en lugar de hacer presión positiva por acá, hago presión negativa para acá. Es decir, succiono. Si yo succiono, entonces lo que va a subir es el fluido en el cual está pescando la otra punta. Es decir, hago vacío. Algunos equipos trabajan con vacíos, otros equipos trabajan con presión positiva, y otros equipos, como el que nosotros tuvimos el primero en la cátedra, que trabajan con efecto sifón. Cuando está sumergido en la muestra, lo que se hace, que estaban en estos, siempre está a la misma altura, es elevar esta punta. En el caso nuestro, el equipo nuestro, se elevaba 10 centímetros de altura, y lo que genera el cálculo por la altura, por la aceleración de la gravedad, me da la cantidad de muestra. Si yo eso lo elevo durante 10 segundos, tengo un volumen. Lo elevo 5 segundos, tengo otro. Lo elevo 20 segundos, tengo otro. Obviamente, que es el sistema, digamos, uno de los primeros que se utilizó y es el más rudimentario y menos específico. Sin embargo, con ese sistema nosotros trabajamos, hicimos curvas de calibración, que no sé si las traje para mostrar acá, pero que tenían coeficientes de correlación comparables con una absorción atómica, que es una de las técnicas más selectas, digamos, para ese tipo de cuantificación. Y hacíamos del orden de ppm de cationes y nos daban con eso. Y ni siquiera, en muchos casos, ni siquiera hacíamos distintas soluciones haciendo la misma siembra, sino que hacíamos una misma solución y lo que hacíamos era elevarlo los 10 centímetros, y en un caso poníamos la misma solución 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 50 segundos, y así teníamos los distintos niveles de la calibración, y así todo andaba perfecto. Es decir, para que se den cuenta de la calidad que es cuantificar con esto. Después vinieron las técnicas donde tenían las válvulas solenoides para mejor control de la presión, y después vino esto para corregir eso. O sea, se imaginan que esto es muy exacto, y están midiendo el orden de nanolitros muy exactamente. Y el otro sistema sería por electromigración. Si yo tengo la muestra ahora en una de las puntas del capilar y en lugar de aplicar presión aplico un campo eléctrico externo, lo que voy a lograr es que los analitos migren a la columna.
¿Cuáles? Y si yo tengo el sistema como lo definí en principio, van a ir los de carga positivas, porque el flujo electroosmótico es hacia el cátodo. Por lo tanto, cualquier analito positivo va a migrar hacia el cátodo también. Entonces va a migrar a través de la columna y así introduzco selectivamente algunos analitos. Si yo invierto la velocidad de flujo, es posible, ahí lo que hago es invertir también el cátodo y el ánodo. Entonces ahí lo que pongo es el ánodo del otro lado y entonces ahí voy a poder ingresar los analitos de carga opuesta, ¿sí? Obviamente es una introducción de muestra selectiva, no es universal, ¿sí? Y obviamente que la cantidad de cada uno de los analitos que ingrese va a depender de su relación carga-tamaño. Donde el tamaño, acá no es el tamaño del ion o del analito, sino el tamaño del analito más toda su esfera de solvatación. Estos son, a modo de ejemplo, los cálculos con los cuales se puede saber el volumen de la muestra que se introduce en el sistema. Que no me interesa que se los aprendan, pero por lo menos sepan que existen y se pueden calcular. ¿Sí? Esto es lo que les decía de una porción del capilar que se le saca la polimida y entonces ahí se genera la celda de detección, que va a estar dada por el ancho de la luz incidente y el largo del camino óptico. El camino óptico es el diámetro interno del capilar. Por lo tanto, el volumen de la celda es la sección de ese capilar por el ancho del camino óptico. ¿Sí? De la luz incidente. Si vos le sacaste la polimida, deja de ser flexible. Sí, por eso se usan los cartridge donde esa parte queda fija. Pues si esa tuviese movimiento, se romperían a cada rato. Y eso queda fija y queda fija tal que en un dispositivo que cuando se introduce el cartridge en el sistema y se cierra el equipo, queda perfectamente alineado ese dispositivo. Si la ventana está ahí, el sistema está alineado. ¿Sí? Y así uno evitaría que cada vez que cambie una columna tengan que empezar a alinear un detector para ver si invoca en el sistema. Estos son análisis de cationes hechos en la cátedra, ¿sí? Tenemos en el orden de 6 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cationes resueltos a nivel de base. Como ustedes ven, ¿no ven nada raro? ¿El qué es revés? Para mí está normal. Se llama detección indirecta. O sea que en el electrolito soporte yo tengo alguna sustancia que absorbe en el lambda en el cual estoy midiendo. Tiene una absorbancia importante. Entonces cuando pasan este tipo de analitos que no tienen absorción, lo que produce una disminución de la señal a medida que pasa el analito. Esa disminución de la señal es proporcional a la cantidad de analito que pase. Y genera esto. Ahora, esto genera otro problema. El soft que nosotros utilizamos son de las cromatografías. Y ese soft está pensado para picos positivos. Entonces no reconoce automáticamente los picos negativos. Eso es un drama. Entonces, ¿qué se hace? Hay soft modernos que dicen, bueno, sí, voy a trabajar con picos negativos, entonces el mismo soft los da vuelta. Y si no, lo que puedo hacer es cambiarle la polaridad al detector. Cuando realmente era positivo, me da la señal negativo, me da la señal positiva y listo. ¿Sí? Y si no, hacen la integración manual, que también sirve.
Bien, esto está ampliado, pero realmente tenemos acá una ventana total de 8 o 9 minutos y los picos son bastante finitos. Acá lo que tenemos, bueno, en este caso se usó un sistema de electrolito comercial, pero hoy en día se utiliza... No, acá se utilizó este, que es el creatinina 15 milimolar, IVA, que es el isobutyric acid. Tenemos 15 milimolar de creatinina, 8 milimolar del IVA. Esto se lleva a un pH de 4.4 con ácido acético, ¿sí? La creatinina se agrega con el sentido de generar señal. El isobutyric acetic acid lo que se utiliza es para complejar, asociarse a los distintos cationes y así generarle una movilidad diferencial más diferenciada. Por eso se puede resolver perfectamente en poco tiempo, ¿sí? Esto se hace con flujo electrosmótico positivo, por lo tanto los cationes son acelerados también con el flujo y así poder en poco tiempo resolverlos. Esto es interesante porque uno hace una solución de distintos niveles de cada uno de estos cationes y puede levantar 7 curvas de calibración simultáneamente, haciendo pocas medidas. De hecho, así lo hemos hecho y así hemos obtenido estas coeficientes de correlación del orden de 999. Vamos a ver cómo el efecto del pH, sobre todo en las sustancias ionizables, es fundamental y dónde es conveniente trabajar cuando tenemos este tipo de situaciones. Entonces, si yo tengo una función ácida, ¿sí? Tengo dos analitos con funciones ácidas, si yo trabajo a pH por encima de sus pK, los dos van a estar totalmente ionizados y es muy posible que la movilidad de ellos dos, intrínseca, sea muy parecida o igual. Ya se tienen que ir, ¿no? Sí, tienen... Bueno, dejemos acá y seguimos en la próxima.